ese algo es lo que iría en este segmento de aquí, en la última resolución del problema. Ahora, posterior a ese nudo, vamos a entrar a la etapa de calma. Es decir, a la etapa en que ahora el protagonista va a entrar en armonía, entre comillas, con sí mismo o con los otros agentes de la historia. Este pico de aquí se supone que debería estar al mismo nivel, pues, de esta línea de acá. Pero ¿por qué no lo está? Porque resulta que el protagonista debe aprender algo. Él no puede quedar en el mismo lugar en el que inició. Entonces, luego de iniciar, pasar todo el conflicto, pasar la etapa pues, entre comillas, reconciliación o apropiación del conocimiento que tuvo, él debe quedar más arriba. Es decir, debe haber aprendido algo que le debe servir. ¿Sí? Lo mismo, este es otro pico y yo lo pongo como otro pico. Esta línea lo que representa, o esta línea basal de aquí lo que va a representar, toda esta línea de acá, es como la percepción que tiene la persona que lee, o la persona que ve el corto, o la persona que ve la historia que necesitamos con respecto a la historia. Es decir, en estos picos hay detalles, se aumenta la tensión. El punto máximo es el conflicto. Llega hasta los niveles más altos e incluso a los niveles más bajos. Podemos tener toda la atención o perder toda la atención del protagonista o pasar la atención de un lado para otro, es decir, lo que queramos hacer. Luego de aquí llegamos a este pico que era el que me estaba refiriendo, en el que el protagonista va a aprender algo y esa es una parte exaltada, mucho más exaltada que estos mini picos de detalle, pero tampoco tan exaltada como el conflicto como tal. Y nos va a permitir que la persona que esté viendo, que esté leyendo, nos va a simbolizar que esa persona entendió el mensaje. Es decir, que la persona que está leyendo entendió que el protagonista, o la protagonista, o el que sea, aprendió un mensaje. Y produce esa sensación, ya sea de bienestar o de malestar, dependiendo del tipo de historia que estemos creando. Más adelante vamos a tomar esos conceptos para ver nuevos parámetros o nuevas formas de ver esta pues, consecución o de desarrollo de historias más bien. Y posteriormente la atención del televidente baja aquí. Bueno, digo el televidente, el lector, de lo que sea, baja aquí a un punto basal en el que vuelve y está normal. Mucha gente, incluso en programas de comedia, luego de que pues me refiero a comedia porque se ve mucho, después de que pasa todo el proceso del conflicto, todo el proceso de reconciliación, todo el proceso de aprendizaje de algo, al ser un programa de comedia, esto deja una sensación de bienestar. Pero entonces, bienestar también lo podrían llamar algunas personas melaza o dulzura o bueno, en fin, sentimiento que no sirve para una persona, pues que no es el indicado o que no es el que buscan las personas que crean una comedia. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un pico abrupto aquí, un pico abrupto, sea hacia arriba o hacia abajo. Regularmente es hacia arriba, con un chiste. Entonces simplemente ponen un chiste y rompe la atención del espectador acerca de este acontecimiento y vuelve a bajar la atención para acabar el programa. Entonces, habiendo entendido todo este concepto acerca de el desarrollo de la historia, sabiendo de dónde podemos tomar las ideas, sea de adentro, sea de afuera, y con los elementos que podemos tener, vamos a ver el último punto para el desarrollo de la historia, que es el orden. Entonces, voy a hacerlo lineal, lo más lineal posible. Voy a hacerlo lo más lineal posible para, o sea, sin los picos y sin las volteretas, para que sea más fácil de entender. Entonces, vamos a ver que existen varias formas de presentar las historias. La más común, la que acabamos de ver arriba: inicio, nudo y desenlace. Pero nosotros también podemos presentar la idea desde el nudo.
ponemos el nudo, ponemos el desenlace de la historia y posteriormente ponemos el inicio. Y ya, simplemente empezamos la acción, empezamos la forma en que vamos a contar nuestra historia, nuestra idea, la que ya identificamos. No la vamos a contar desde el hecho de que la persona, por ejemplo en el caso de la persona que iba caminando, ya no la vamos a contar de que la persona iba caminando, pisó el charco. Vamos a empezar desde que pisó el charco. Vamos al desenlace, el que sea que hayamos inventado pues a partir de esa historia. Y una vez teniendo el desenlace empezamos a dar flashes o indicios de por qué pasó eso. Y podemos acabar en el inicio de la historia, el momento en que él salió de la casa. También podemos empezar por el final. Exacto, podemos empezar por el desenlace, empezar a dar inicios, flashes o ideas acerca del inicio y terminar en el nudo. Es uno de los más delicados. ¿Cómo vamos a terminar en el nudo? ¿Cómo vamos a terminar en el nudo? Hay que tener en cuenta que el nudo de todas formas tiene que ser desenlace. Tiene que tener desenlace. Pero entonces vamos a hacer énfasis a este efecto del desenlace primero, con los flashes o con las insinuaciones del inicio, para que cuando llegue el nudo se entienda todo. El problema, y por qué mucha gente no lo hace así, de estos dos métodos, o de cualquier método, simplemente es trocar estos elementos a voluntad, es que puede perderse la esencia del proyecto. Entonces, para no perder la esencia del proyecto, lo que necesitamos simplemente es tener en mente varias cosas. Primero, continuidad. Es decir, que sea por el lado que empecemos, tenga una continuidad. Si es el nudo y después el final, no podemos poner nudo, final e inicio totalmente separados. Tenemos que poner nudo, desenlace y indicios del inicio. Es decir, durante toda la historia podemos ir dando indicios del inicio. Entonces, hablamos del segundo punto, que es la mezcla como ente fundamental cuando vamos a trocar estos valores de acá arriba, estos valores ortodoxos de acá arriba. Si tenemos en cuenta que todo mantenga una continuidad para que se pueda entender la historia, que es el punto que necesitamos, y que no dejemos los segmentos aislados, sino que pongamos información en todos los puntos, me recuerda bastante, o voy a usar la filosofía del Yin Yang. Saben que el Yin Yang tiene cada parte contiene a la otra parte. Eso es lo que necesitamos hacer, que tengamos nudo, tenga partes de inicio o partes de desenlace delimitadas. No podemos mezclar todo con todo. Miren que este blanco no está mezclado por ahí en todas partes, está delimitado en el punto exacto para que me dé la sensación de saber de qué estoy hablando o qué es lo que estoy contando. Eso es lo que necesitamos lograr. Bueno, esa es la primera parte para la creación de historias originales. Primero tenemos en cuenta, ya tuvimos en cuenta la idea como punto fundamental o punto prioritario y primero de los tres. Posteriormente vamos a ver acerca de la creación de personajes. Y por último vamos a hablar acerca de la creación de lugares, de la creación de escenarios. Pero no desde un punto de vista de diseñador de animación, sino desde un punto de vista literario. Y de dónde podemos conseguir esas ideas que son las que nos van a permitir crear nuestras cosas originales. Listo, entonces muchísimas gracias y eso fue todo.